Buenos días, estamos iniciando este jueves un poco frío, ¿no? Pero cambiando también el clima con novedades en la Asamblea Nacional, lo que a veces uno espera años, lo hicieron en 1 o 2 días. Y ahora estamos contactando al señor doctor Juan Vizueta en la ciudad de Guayaquil para tratar un tema que también es, no sé si sorpresivo, o que no debería causarnos sorpresa, la transición en la Fiscalía antes de que se termine el periodo del señor doctor Galo Chiriboga. ¿Es posible hacer esta transición en la Fiscalía para, ¿cómo se llama? Adelantar la posesión del nuevo fiscal? Saludamos también ya la presencia del señor doctor Víctor Granda. Doctor Juan Vizueta, buenos días. ¿Usted podría darnos una apreciación de este primer hecho, que sería la transición anticipada del fiscal Carlos Vaca Mancheno y recibiría la fiscalía de Galo Chiriboga? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, esa es un primer sinsabor que nos está dejando el día de hoy la Fiscalía General del Estado, el fiscal general doctor Galo Chiriboga, más allá de que hay un periodo fijo que lo establece la Constitución de la República y que debió habérselo cumplido, y que la única salvedad para efectos de no cumplirlo era alguna situación realmente que obedezca a una calamidad, algún caso fortuito, que efectivamente en este caso pues no ha ocurrido. Decía yo de un sinsabor por aquello de que de una u otra manera pues nos da a entender el doctor Galo Chiriboga que quiere dejar en libertad para que el nuevo gobierno pueda entrar con nuevos funcionarios, tratando de entender de que la Fiscalía General es parte de un ejecutivo y que en ese sentido estaría dándole comodidad, estaría dándole un poco de facilidad al nuevo gobierno para que él pueda tener una persona que vaya a ingresar a la Fiscalía y que de una u otra manera sea parte del equipo del nuevo gobierno. Ese es entonces el primer cuestionamiento que se da el día de hoy frente al doctor Galo Chiriboga, que de una u otra manera debió haber cumplido, más allá del saldo en rojo que nos ha presentado a lo largo de todos estos años la Fiscalía General respecto a la investigación, que debió haber cumplido, ya que lamentablemente encontramos de que hay una especie de analogía entre corrupción e impunidad y que mucho de ello depende de la Fiscalía General del Estado. Le ruego compartir con nosotros en la línea, y nuevamente saludamos al señor doctor Víctor Granda. Le preguntaba, y el comentario del doctor Vizueta es: hay un periodo fijo, y no es que porque renuncia ya se puede posesionar uno que está designado, que es el doctor Carlos Vaca Mancheno. ¿Debería que asumir el doctor Vaca o el subrogante? ¿Qué mensaje nos está dando el fiscal Chiriboga al decirnos que comience el nuevo gobierno con nuevas autoridades? ¿Se sentía parte de este? Entonces, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Sí, yo también comparto la apreciación del doctor Vizueta en el sentido de que hay en definitiva, una confirmación más de que estamos viviendo una época en donde la institucionalidad del Estado prácticamente está subordinada o depende de la función ejecutiva. Esta decisión tan especial, hasta casi folclórica, del fiscal Chiriboga, de decir lo que ha dicho y de renunciar con la finalidad de que se posesione el nuevo fiscal, demuestra que por lo menos él no comparte la idea inicial de la Constitución, que era que determinadas autoridades estén en funciones más allá de el periodo presidencial, y más bien fortalece la idea de que él estima que el fiscal es un apéndice más de la función ejecutiva. Y eso sí es lamentable, porque de acuerdo con nuestra Constitución, los periodos del fiscal, del contralor, se los entendía que iban más allá del periodo de la función ejecutiva, precisamente para darles a esas altas representaciones del Estado independencia, autonomía, lo cual evidentemente no ha ocurrido, y que en todo caso pues estamos ante prácticamente hechos consumados,
y lo único que se puede esperar es que los funcionarios que han participado en los concursos, que han triunfado en concursos, que también pueden ponerse una serie de reparos a los mismos. Pero en todo caso, no se puede tampoco afirmar de que el nuevo fiscal que entre en funciones no sea una persona que tenga calificaciones profesionales, pero sí creo yo que en el ejercicio de las funciones, especialmente de la Fiscalía, de la Contraloría, se debería requerir una alta autonomía, porque en verdad nuestra Constitución otorga al fiscal atribuciones como nunca antes en la historia jurídica de nuestro país. El fiscal prácticamente es el dueño de la acción penal pública, y eso en realidad yo creo que es un ensayo que no ha dado buenos resultados en el Ecuador, porque en definitiva las acciones penales públicas generalmente se las inicia, se las orienta desde la función ejecutiva. Antes el ciudadano tenía la posibilidad de que una acción penal se inicie precisamente por una denuncia de parte del afectado o de quien tuviera conocimiento de una infracción penal, especialmente en casos de corrupción, o por propia iniciativa incluso del juzgador. Aquí hay varias acciones fiscalizadoras de sanción de delitos, especialmente contra la administración pública, que se iniciaron precisamente porque el dignatario de la función judicial examinada la noticia criminis o las informaciones respecto de un hecho delictivo, iniciaba un proceso penal. El fiscal era una parte más. Ahora el sistema... Él puede desechar. Y de hecho este nos ha demostrado lo que significa que él pueda desechar. En la práctica, y no se diga si se tiene jueces que en definitiva no cumplen tampoco exactamente con su función, le pueden en definitiva contribuir a que eso ocurra. Claro, la normativa legal es a veces un poco ambigua, pero en realidad ese es el sistema en donde el fiscal es dueño de la acción penal, y si él quiere se inicia la acción penal, si él quiere la archiva, si él quiere incluso lo que ha llegado a acontecer aquí en nuestro país, que hasta se declare de maliciosa y temeraria sin investigar una denuncia, como ocurrió en el caso de la Comisión Anticorrupción. Hacen una denuncia para investigar, y antes de que se investigue, tanto el fiscal como el juez declaran de malicioso y temerario, lo cual realmente es una barbaridad jurídica, pero eso ocurre en nuestro país. Doctor Vizueta, planteado así el tema, si la Asamblea posesiona al nuevo fiscal antes de hora y no, como dice la ley, me recordaban ayer, que vaya el subrogante, ¿está iniciando mal el doctor Vaca? Persona que, como dice el doctor Víctor Granda, hay que dejarle un espacio para ver en los actos cómo va a funcionar de fiscal general. Yo creo que sería simplemente como decimos acá en la costa, una raya más al tigre. Lamentablemente la Asamblea Nacional, el gobierno nacional, se ha caracterizado por la violación permanente a la Constitución de la República. Bastaría recordar únicamente las consultas a las que nos ha sometido el Ejecutivo a lo largo de todos estos 10 años, para de una u otra manera evidenciar la violación permanente que ha existido de la norma constitucional. Pero yo creo que lo que sí es criticable, lo que no podemos los ecuatorianos virar simplemente la página frente a esta actuación que desde mi punto de vista la califico como vergonzosa de parte de la Fiscalía General y de parte del Fiscal General del Estado, me refiero al doctor Galo Chiriboga. No solamente, no quiero referirme a la manera como ingresó mediante un concurso muy cuestionado en el año 2011, que ha sido una constante que se ha mantenido en todas las designaciones de los concursos llevados a efecto por parte del Consejo de Participación Ciudadana. No me refiero tampoco al cuestionado proceso de Palo Azul, ni tampoco al hecho de la relación que existía con los Panama Papers del doctor Galo Chiriboga. Yo creo que en esta entrevista es importante que los ecuatorianos podamos hacer memoria respecto a esa actuación lamentable que ha tenido y vergonzosa que ha tenido la Fiscalía General del Estado a lo largo de todos estos años. Valdría simplemente algunos casos que se han generado y que debieron haber sido responsabilidad de parte del fiscal general en el evento de que no se haya generado esta matiz de impunidad dentro de la investigación a la que hace referencia el doctor Granda.
Yo creo que valdría recordar aquí algunos casos, para citar algunos de ellos, mencionar el tema del Pedro Delgado en los medios de comunicación, y el mismo Pedro Delgado ya luego dio cuenta de los correos, de los mensajes vía chat que se habían generado en el año 2012, entre el mes de junio y el mes de diciembre del año 2012, en el que de una u otra manera el fiscal general, doctor Galo Chiriboga, aparecía como abogado de una empresa, que recuerdo que era el nombre, la compañía Empagran, donde de una u otra manera le pedía al fiscal general el hecho de que le tramite y que puedan excusarlo, perdonarlo, de que se inicie un juicio coactivo contra esta compañía que estaba generado, estaba vinculada con créditos en Filambanco. Ya luego salió el presidente de la República, como siempre lo hace, señalando de que de una u otra manera el fiscal general no había cometido de ninguna manera el delito de tráfico de influencias, porque en la práctica el favor nunca se había hecho, el tamaño error de parte del presidente de la República. Y ese caso luego no quedó absolutamente en nada, más allá de que se pudieron mostrar y los ecuatorianos pudimos evidenciar los mensajes que habían sido enviados, incluso el mismo día en que Pedro Delgado estaba en el aeropuerto embarcándose en un avión para irse justamente del país. Y así, un sinnúmero de casos que hemos encontrado a lo largo de estos años que ha permanecido el doctor Chiriboga. Podríamos citar el caso de las ambulancias, podríamos citar el caso de Achay, podríamos citar el caso de Carlos Pareja Llanuselli, donde de una u otra manera en el mes de septiembre nos mencionó el doctor Chiriboga de que hasta el momento en que Carlos Pareja Llanuselli había salido del país, pues la Fiscalía no contaba con elementos de convicción suficientes para poder haber iniciado un proceso. Y esa ha sido, repito, una constante que se ha mantenido para todas las personas que de una u otra manera han estado allegadas al régimen correísta, donde la Fiscalía ha actuado con pie de plomo frente al hecho de inverso, cuando se ha tratado, como lo menciona el doctor Granda, ellos, como titulares del ejercicio de la acción penal, correspondiéndoles la responsabilidad absoluta de investigar los hechos de corrupción que han sido puestos en conocimiento a la Fiscalía, lamentablemente no lo han hecho. Y muy por el contrario, han llegado al punto de que como no se ha investigado, llegan al punto de solicitar a los jueces correspondientes que se declare la malicia y la temeridad de una denuncia presentada por actos de corrupción contra el régimen o contra funcionarios del régimen. Y aquí en esta parte, permítame concluir esta respuesta, por favor, señalando de que no hemos olvidado aquella declaración que hizo el Contralor General del Estado, Carlos Poli, hace poco tiempo, en el sentido de que habían presentado 2.037 informes con indicios de responsabilidad penal contra funcionarios. El 70% correspondía a funcionarios allegados al Ejecutivo, y que en ese sentido la Fiscalía General ni siquiera en el 30% de los casos mencionados, 2.037 casos, se habían generado las investigaciones, o como se llamaban en ese entonces, la fase de indagación previa. Ni siquiera ello. Bueno, ya luego hemos sabido de que cuál ha sido el destino que se les ha dado a la mayoría de esos casos. Sencillamente el hecho de que el señor fiscal general, pues a través directamente o a través de algunos otros fiscales, terminaron solicitando el archivo de las investigaciones por el solo hecho de que se trataba de agnados o cognados al régimen correísta. Doctor Granda, ha planteado así esto casi una evaluación, diríamos, de la Fiscalía. Un hecho que no lo menciona el doctor Vizueta es lo último en el caso Odebrecht y el $1.000.000. Cuando anuncian que hay una vinculación con el exministro Alexei Mosquera por ese $1.000.000 y ese depósito, el presidente da su criterio y la Fiscalía se retracta. Esto abona a la tesis suya de que no es bueno como está la Fiscalía actual, habría que ir a una reforma. ¿Usted plantearía eso? Yo creo que sí, sin duda. Es necesaria una reforma constitucional y legal, porque dicho sea la verdad, la Constitución es un poco ambigua, pero en todo caso reafirma esta tesis de que la Fiscalía, al tener el monopolio de la acción penal pública y el sistema mismo de designaciones que determina finalmente que los concursos puedan ser controlados por una instancia que no es nada ni de participación ni ciudadana, es una instancia política que además no tiene legitimidad democrática
porque no tiene un origen en una elección popular. Entonces, finalmente, esta experimentación creo que resultó peor que la enfermedad, porque antes, en todo caso, pues, si bien podía existir mucha incidencia política en la designación de las autoridades de control del Estado, finalmente había una repartición, digamos así. Los contrapoderes se generaban, ¿no? Así Sí, es, la Asamblea o el Congreso podía designar a alguien, pero además los nombres que proponían eran respetables. En todo caso, yo creo que ni el sistema anterior, ya tampoco le parece que no es cierto, ni el sistema actual resultaron adecuados. Hay que buscar nuevas modalidades que sí existen a nivel internacional, en donde hay que garantizar que justamente estas funciones tengan absoluta independencia y que no suceda lo que ocurrió, además de haber tenido un fiscal que manifiestamente ha estado relacionado con el Ejecutivo. Era abogado del presidente, ¿no? Además de haber sido abogado del presidente, ministro, lo cual ya de por sí, digamos, no es lo recomendable para una figura como fiscal. Pero en todo caso, además de eso, una persona sometida a la presión, a la amenaza. No puede haber sido una amenaza más abierta y directa a la que el presidente de la República le hizo al fiscal Chiriboga después de todos los servicios prestados. Le dijo que si no rectifica el tal boletín de prensa respecto del tema de Odebrecht, ¿no es cierto? Primero que le sancione al fiscal que estaba haciendo la investigación, lo cual me parece una irresponsabilidad y una injusticia. El fiscal, el doctor Toatín, es una persona correcta que está haciendo su trabajo, ¿no? Y pero que seguramente no ha entendido que esto tenía límite. Pero seguramente, digamos, él, si hizo lo que hizo, debe haber seguido instrucciones de la más alta cúpula de la Fiscalía. Y entonces no solo lo amenazó a él el presidente, que deberían sancionarlo, sino que lo amenazó al propio fiscal, con juicio político en víspera de que él se vaya o que él mismo renuncie, como lo ha terminado haciendo. O sea, ¿dónde estamos? En definitiva, la actitud intemperante, abusiva, prepotente del presidente Correa no tiene límite, ni siquiera con sus colaboradores, los maltrata, en definitiva los amenaza, les exige que sean absolutamente incondicionales, o si no, como dice la gente, marchan. Claro. Entonces eso sí, digamos, es intolerable. Yo no creo que hacia el futuro el país pueda soportar ese tipo de conducción política arbitraria, abusiva, impositiva. Y en el tema concreto que estábamos hablando de Odebrecht, no, las iniciativas de la Fiscalía han sido limitadas. Vea que muchas de las cosas podía haber hecho el fiscal y no las propias autoridades involucradas. Recientemente el señor vicepresidente de la República concurrió a pedir algo que ya hace rato muchos le habíamos sugerido al fiscal que está investigando este asunto y al fiscal general. Esto es, no se necesita, Francisco, ir a pedir la lista a Estados Unidos o ir a pedir la lista en Brasil. Es suficiente que le pidan la lista al presidente de la República, pues que le digan al presidente de la República, señor presidente, ¿a quién nombró usted o a quiénes nombró usted para que negocien el retorno de Odebrecht en un momento en que el propio presidente había expulsado a la compañía, le acusaba de haber causado daños de alrededor de 250 millones de dólares, en un momento en que la Contraloría había establecido 8 glosas, en un momento en que habían acciones penales en contra de los funcionarios de Odebrecht, y de repente los señores regresan y les dan más contratos, ¿no? ¿Y quién autoriza eso? El presidente de la República. ¿Quién sabe entonces? ¿Quién tiene la lista de los posibles involucrados en el tema de la corrupción de Odebrecht y de esta denuncia de un soborno? De 33.5 millones para regresar. El que tiene los indicios de eso es el presidente Correa, porque él debe haber designado a fulano, mengano y perencejo para que negocien. Y el señor que firmó el acta para que retorne Odebrecht, también se le debe decir, señor, ¿quién le ordenó a usted que firme esta acta? Si es que el presidente da la lista, el presidente Correa, de a quiénes encargó, yo creo que la Fiscalía lo único que tiene que hacer, lo único que tendría que hacer es investigar a esas personas con la finalidad de determinar qué tipo de responsabilidad tienen. Pero entonces, dice que son 700.000 carpetas y bueno, digamos, y temas.
se pueden hacer, cuando a mí también me llamó el fiscal a rendir versión sobre este tema, luego de unas declaraciones que hice en Ecuavisa y acá en Radio Democracia. Yo evidentemente hice mis aseveraciones, que las hice públicas, por eso las puedo decir, porque incluso yo le envié al fiscal general un oficio en donde le señalaba que en el tema de Brecht es cuestión de investigar, evidentemente, no solo este caso de corrupción, sino todos los casos de corrupción que se han dado durante todos los gobiernos de turno, e investigar a quienes han firmado los contratos, para saber cómo lo hicieron, bajo qué condiciones lo hicieron y de qué manera se realizaron las negociaciones, y cómo muchos de esos contratos comenzaron con una cifra que luego se duplicó o se triplicó. Los mecanismos de financiamiento es otra forma o otro camino a través del cual se han cometido precisamente actos de corrupción con no solo la empresa Odebrecht, sino las empresas brasileñas que utilizaban el FIAMI como instrumento de financiamiento para los concursos, en donde supuestamente atar los proyectos al y financiamiento. luego después acomodar los proyectos de una manera absolutamente irresponsable por parte del Estado hasta duplicar o triplicar su precio, lo cual es una barbaridad. Entonces es cuestión de saber quiénes firmaron los contratos, todos los contratos que se han dado durante los diferentes gobiernos, cuál ha sido la participación de los gobernantes en esto. Y en el caso concreto ya más preciso, del retorno de Odebrecht, donde se dice que hubo un soborno de una cantidad determinada de dinero, yo creo que no es tan difícil investigarlo, siempre que el fiscal, digamos, no se muera de miedo, siempre que el fiscal no tenga que pedir disculpas, no esté amenazado y no tenga que estar rectificando las cosas que él dice. No digo yo que no se deba rectificar si algo está mal, sin duda, pero digamos hasta la forma como se manejan estas cosas. No fue por iniciativa de él que rectificó. Claro, entonces yo creo que en este tema, vea usted, estamos esperando pasivamente hasta el 1 de junio que otros nos digan, y no somos capaces nosotros mismos de decir, o el propio presidente saliente decir, señores, a estas personas yo les encargué, a estas personas hay que investigarles. Si él no lo hace, evidentemente quiere decir que él está encubriendo. Pero ¿qué es lo que ocurrió con el Código Integral Penal? La figura de encubrimiento fue eliminada del Código Integral Penal. Hay muchas cosas que se han hecho con mala intención por parte del actual presidente de la República. Hay un montaje en la legislación. El Código Integral Penal tiene varias normas que han sido reformadas con absoluta intención para encubrir infracciones y delitos. Por ejemplo, quiero solo precisar uno, el tema del prevaricato. El prevaricato es una figura importante que estaba en nuestro Código Penal y lo podían cometer los funcionarios que con mala fe, que con dolo violaran la ley para un determinado efecto, afectando el interés público. Pues se eliminó la figura del prevaricato. El prevaricato ahora solo es de jueces o de abogados y no puede acusarse de prevaricato a un funcionario público, pero si aquí a millares surgir, especialmente durante el gobierno del presidente Correa, se ha violado la ley expresamente con la finalidad de perjudicar el interés público y de beneficiar a determinadas personas. Entonces, ¿quiénes elaboraron el nuevo Código Integral Penal? Algunas cosas, evidentemente, de las infracciones, de los delitos se han mejorado o se han presado, pero las precisas que tienen que ver especialmente con asuntos de corrupción o que puedan entrañar responsabilidad, especialmente al presidente de la República y a sus principales colaboradores, han sido debidamente tergiversadas, cambiadas, eliminadas, como el tema de la figura del prevaricato o el tema del encubrimiento, porque, como es obvio, difícilmente un mandatario o altos funcionarios intervienen directamente en un acto de corrupción, lo hacen indirectamente, ¿no? Hay la responsabilidad política, sin duda, pero ¿quién fija responsabilidad política en un Congreso incondicional como el que se ha tenido? Pero había por lo menos las disposiciones legales para poder determinar, por ejemplo, las figuras del encubrimiento o el tema del prevaricato, que han sido eliminadas con muy mala intención de nuestra legislación, precisamente para impedir que pueda existir en nuestro país justicia y que se acabe con la impunidad reinante que hay en el Ecuador. Doctor Granda, el señor presidente electo Lenín Moreno, al referirse en Colombia al tema Odebrecht, dijo lo siguiente. Tenemos entendido que en los próximos meses será entregada una lista de posibles participantes en el tema de Odebrecht.
nosotros hemos manifestado que el tema no es un tema político, es un tema judicial. Y judicial y de investigación. Porque claro está, cuando a uno le hacen una denuncia, tiene que tomarlo con pinzas. Porque la denuncia por sí sola no significa ya la condena ni la culpabilidad. Es por eso que nosotros entregaremos a la justicia esa información para que la justicia determine la culpabilidad o inocencia de una persona. Yo he manifestado que haremos una cirugía mayor a la corrupción. Pediremos la lista de Odebrecht, no solamente la actual, sino la anterior, no solamente la de este gobierno, porque esta empresa corrupta y corruptora lleva ya entre 28 y 30 años en el Ecuador. Presidente, ¿usted como vicepresidente de la República tuvo algún tipo de trato con algún ejecutivo de Odebrecht? No tuve la oportunidad de conocer. Tal vez algún momento en una reunión social alguien me presentó a una persona, pero no más. Estas son las declaraciones. Queremos saludar en Guayaquil al señor doctor Enrique Herrería Bonet. Está con nosotros el señor doctor Víctor Granda. Buenos días, doctor Herrería. Acabamos de escuchar y el doctor Granda, así como el doctor Bisuete desde Guayaquil, también analizaban esto de que el fiscal termina antes de tiempo, va a posesionarse al nuevo y hacer una especie de evaluación. El presidente electo Lenín Moreno nos decía que él va a encargar a la justicia, pero que siempre los temas hay que tomarlos con pinza. Doctor Herrería, la fiscalía y los actores políticos que han tratado este tema, al hablar no de los 33.5 millones y el regreso de Odebrecht, al decir hace 30 años también, o el Julano también tiene contrato con ellos, desvían la atención. Hay la voluntad cuando dicen nos revisemos toda la historia para ver si Odebrecht no asoma con el general Alfaro. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, Francisco. Vea, en las democracias maduras no funciona solamente la buena voluntad de los representantes del Estado. En este caso, pudiera haber buena voluntad del presidente electo, que va a entrar en funciones el 24 de mayo, pero la institucionalidad ecuatoriana, estoy hablando de su sistema de justicia, no tiene credibilidad para los ecuatorianos o para la gran mayoría de los ecuatorianos y tampoco a nivel internacional. Por lo tanto, la única forma en que nosotros nos estamos enterando de los casos de corrupción, más allá de los que han sido denunciados por activistas políticos, por dirigentes políticos, por periodistas, por la prensa independiente, pero los casos más graves de corrupción que conoce el país partieron a raíz del conocimiento de los famosos Panama Papers, de la investigación que iniciaron los periodistas alemanes, así como también de la lista de Odebrecht que fue anunciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por la Fiscalía del Brasil. En consecuencia, en el periodo que hemos visto nosotros, que han estado dos fiscales, antes el doctor Pesantes y después el doctor Chiriboga, no hemos visto una actitud seria, severa de investigación, de denuncia, de investigación fiscalizadora de parte de este tan importante organismo del Estado, y además en los pocos casos en los cuales hemos visto que ha habido sanciones, han sido unas sanciones inventándose disposiciones del Código Penal inexistente. Usted recordará que a un ministro de Estado a quien se lo condenó por peculado, se le dio una sentencia rarísima por peculado atenuado, no me acuerdo si ese era exactamente el nombre, que creo que fue de 3 meses. Se le dio también hace poco al señor Bravo, quien se ha conocido por los Panama Papers, que tenía depósitos de alrededor de 12 o 14 millones de dólares en cuentas en Panamá, una sentencia de 4 años de prisión que es perfectamente posible de prever, de que se le rebajará por buena conducta a 2 años, y ese señor que ha depredado de lo que conocemos esos recursos públicos, porque el monto total es un monto gigantesco. La refinería de Esmeralda, que recordarán los ecuatorianos, estaba calculada para que se haga una modernización de la misma por la compañía japonesa que la había construido, estaba primero alrededor de 87 millones de dólares, creo que después subió a un monto de 200 millones para repotenciarla,
terminó costando 1.200 millones de dólares, lo que se conoce hasta ahora. Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones que tenga el presidente electo, yo lo que creo es que la forma de demostrarle al país que hay la intención de luchar contra la corrupción, sancionando la impunidad, es, por ejemplo, someter a una consulta de los ecuatorianos la permanencia en el cargo del señor actualmente electo ministro fiscal, de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional de Justicia, para que haya una depuración integral del sistema de justicia ecuatoriano y de sus órganos de control. Le voy a pedir un criterio, señor doctor Granda, sobre esto. Los dos coinciden, los tres habrían coincidido, digamos, en que este sistema es un poco perverso, que la administración de justicia al servicio del poder puede generar sentencias un poco dirigidas, atenuadas o incrementadas si es que no es cercano al poder. ¿Usted compartiría, por ejemplo, que hay que hacer una consulta para ratificar a las autoridades de control y que volver a meter las manos en la justicia, doctor Granda? Mire, yo no creo que tiene sentido este momento plantearse una consulta, con todo respeto a la opinión del doctor. Además, el tema que tiene que ver con la estructura del Estado, que es lo que estamos cuestionando. ¿Sí? Ese es un tema, ¿no es cierto?, no solo de una reforma. De acuerdo con la Constitución, eso exige la reunión de una asamblea constituyente, porque en definitiva estamos tratando de temas que involucran la organización misma del Estado. No es aceptable que, por ejemplo, una instancia como el Consejo de Participación Ciudadana, que como he dicho no tiene legitimidad democrática, y sin embargo es el órgano que le sustituyó constitucionalmente a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, no ha investigado nada. Ese Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho absolutamente nada en ese campo, solo ha sido un instrumento para viabilizar el nombramiento de funcionarios allegados al gobierno. Entonces, ese sistema yo creo que se puso en evidencia que no funciona en el país. Entonces, la reforma tiene que ser más profunda. Yo creo que la reforma tiene que ser integral, profunda, y eso implica una asamblea constituyente, conformando la asamblea constituyente de una manera que no significa tampoco una manipulación de determinadas tendencias políticas, sino con una representación directa de las provincias, ¿no es cierto?, sin ningún nivel de tergiversación electoral, con la finalidad de que haya una representación realmente proporcional de las diferentes tendencias políticas y que se produzca un pacto social que nos lleve en ningún momento a disminuir derechos. Los derechos no pueden ser disminuidos porque formamos parte de una comunidad internacional, y si algo en el mundo está firme es precisamente los derechos, las garantías que están reconocidas en convenciones y convenios internacionales, y no podemos ir para atrás en ese campo. Pero la estructura del Estado nuestro es absolutamente deficiente, lleva al hiperpresidencialismo, al control de todas las funciones del Estado. Eso no es sano de ninguna manera, y hay que buscar nuevas formas democráticas a través de las cuales se genere el ejercicio de la autoridad. Pero yo quiero hacer, Francisco, solo si me permite un segundo, una referencia a demostrar la ineficacia de la Fiscalía. Mire, en el año 2000 yo planteé un juicio que lo inició el presidente de la Corte Suprema de Justicia por denuncia mía y de otros ciudadanos más adelante, en contra del feriado bancario y del presidente Yamil Maguad y otros funcionarios, y los que se beneficiaron del feriado bancario. Eso se ha utilizado por los 17 años, especialmente para las campañas políticas, y especialmente el actual gobierno, que ha estado en ejercicio del poder 10 años. 10 años ha hecho. Y han habido todos los fiscales que han pasado, ¿no es cierto?, y especialmente estos dos últimos. Hasta ahora no se logra terminar ese juicio. Este momento hubo una sentencia, está en proceso de apelación, y en eso, por ejemplo, ha demostrado la ineficacia de la Fiscalía. En casos importantes, en casos donde ya debía haberse hace tiempo hecho justicia, y que podían sentar un precedente, incluso para ir a profundizar a quienes realmente se beneficiaron de las medidas adoptadas por el presidente Maguad, ¿no?
Y sin embargo, hasta ahora la fiscalía, porque el fiscal es la parte procesal principal en ese juicio, es el representante de la acción pública, igual el contralor y el procurador. El procurador no ha presentado hasta ahora un escrito, no sé si tal vez para señalar domicilio, pero en todo caso creo que para eso, ¿no? La Contraloría de igual manera no ha participado jamás en ese juicio. Y la Fiscalía, solo bajo presión, en determinadas circunstancias, ha emitido aquellos pronunciamientos y dictámenes que son indispensables. Pero impulsar un juicio, como si los impulsan juicios para obtener algún rédito, alguna sanción en contra de alguien, o para beneficiarse personalmente, en donde va el presidente con sus ministros, con los militares y todo lo demás, para intimidar a los jueces. Eso en nuestro país lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero para este tipo de juicios, estos casos sirven para el discurso, pero no en definitiva para establecer una sanción y sellar definitivamente problemas. 17 años dura este juicio, que se ha mantenido en la órbita judicial gracias a la tenacidad de personas como Jorge Rodríguez y otras personas que en su debido momento, la Comisión Anticorrupción, el doctor Alvear, que fue titular de la Comisión Anticorrupción y que aportaron información muy valiosa para determinar las responsabilidades del presidente Maguad y de sus colaboradores en este caso. 17 años, se va este fiscal y finalmente sigue, no hay sentencia, ¿no? Ahí hay una señora que creo que está desde hace 2 años sentada encima del juicio, ¿no es cierto? Y no lo despacha, y no hay fiscal que impulse, que lo promueva, que ya concluya este juicio que está en fase de apelación. Doctor Herrería, planteado así, entonces, ¿esto que puede llegar a decirse un borra y va de nuevo? ¿O se puede rescatar algo y un poco decir qué planteamiento le hacemos al nuevo presidente? Lamentablemente, como se han movido las fichas políticas en el Ecuador, dirigidas por el presidente saliente, Rafael Correa, deja a Lenín Moreno, más allá de las buenas intenciones que pudiera tener, absolutamente entrampada en una red de juego de poder. Yo creo que no tiene él mayoría en la Asamblea Nacional, sino que es una mayoría que va a depender del juego político de Rafael Correa. Tiene un ministro fiscal que ha sido hasta hace poco asesor político de Rafael Correa. Tiene las otras autoridades de control, como dice el doctor Grande, el propio Consejo de Participación Ciudadana, que son gentes vinculadas o a Rafael Correa o a sus más cercanos colaboradores. Por lo tanto, el margen de acción que tiene el señor Lenín Moreno es muy poco. Sería una actitud deseable de él romper este cordón umbilical que tiene con un defectuoso gobierno que está diciendo que le deja la mesa servida y lo que le deja es una bomba atómica iniciada para que explote en el momento determinado. Ya la propia Asociación de Bancos Privados fue muy decidora en la carta pública que le hicieron llegar a la gerencia del Banco Central, donde reclaman por el manejo poco responsable del encaje bancario, además de otros indicadores económicos. Sin embargo, de lo cual, hasta el momento no conocemos cuáles van a ser las autoridades que van a estar al frente de la parte fiscal, del manejo económico del país. No conocemos quiénes van a estar en Banco Central, en Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional, todas las instituciones financieras del Estado. No lo sabemos y esa es la parte medular, esa es la parte importante. Si no hay una definición de una nueva política fiscal en el Ecuador, nosotros tendremos en el corto plazo una crisis que posiblemente va a rebasar las buenas intenciones que tenga el presidente electo y le dará la oportunidad a Rafael Correa de decir: yo dejé la mesa servida, lo advertí, dejé incluso unas autoridades designadas, se conoce quién va a ser presuntamente el presidente de la Asamblea Nacional, que entiendo yo es una persona muy afín al presidente Rafael Correa. Bueno, ese es el escenario altamente conflictivo que está esperando el 24 de mayo la posesión del señor licenciado Lenín Moreno. Hasta el momento no nos da él ninguna indicaciones de quiénes van a ser estos funcionarios tan importantes. Se habla únicamente del área social, se habla de relaciones exteriores, pero no se habla de lo que nos interesa a los ecuatorianos. Saber
cómo se va a conducir la economía del Ecuador, que está a punto, no sé si de explosionar o de implosionar, pero un país sometido a la dolarización, donde cada día escasean más las monedas, cada día hay más restricciones, va a tener serios problemas a futuro este gobierno. Muchísimas gracias, doctor Herrería. Estaremos contactándonos para conversar. Un gusto saludarle. Un gusto saludarlo también. Doctor Granda, entonces, un colofón para este diálogo. ¿Usted podría decirnos qué esperamos? ¿El presidente Moreno podrá plantear algo que no sea lo que dice el doctor Herrería? Bueno, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos, tal como están las cosas, la aspiración de que el presidente Lenín Moreno cumpla lo que ofreció en la campaña electoral. No son ofertas de poca monta, sí. No, pero bueno, tiene que cumplirlas. Segundo, yo creo que lo que exigimos todos los ecuatorianos es realmente que cambie el clima de conducción y de dirección política. Él ha dicho que él tiene otro estilo. Esperamos que realmente no sea solo el carácter, como solían decir antes. Claro, que sea realmente una nueva conducta de ejercicio del poder, porque realmente lo que ha ocurrido en este año, hasta los últimos días, ¿no es cierto? Es realmente deplorable por parte de la actitud. De ser la asamblea. Y la actitud autoritaria, prepotente del presidente es realmente bochornosa, para decirlo menos. Entonces eso tiene que realmente cambiarla. Debe haber un proceso de diálogo, sin duda, un diálogo para que no sea solo una forma, sino que lleve a contenidos, ¿no? Y hay que plantearse una reforma política profunda, analizar con los diferentes actores sociales bajo qué condiciones hay que reunir una asamblea constituyente, pero que no sea una pantomima ni una parodia al estilo de lo que está haciendo el señor Maduro en Venezuela. Tiene que ser algo. Eso le iba a decir, la diferencia de la que usted plantea de representación que no sea de elección y política, no nos puede llevar a esto de. No, yo digo de representación directa, popular, política. Claro. Lo que yo digo es que no debe haber tergiversación política nacional. Porque si alguien se presenta una figura muy fuerte y hace de eso otra campaña electoral, entonces va a tener un número de diputados incondicionales a esa tendencia política. Yo lo que digo es que la de representación política. Que no haya nacionales, sino exclusivamente provinciales. Esa es mi tesis, con la finalidad de que haya una proporcionalidad, haya un equilibrio, no haya tergiversación en la representación, el arrastre que se dice, con la finalidad de que realmente la Constitución represente el sentir de todos los ecuatorianos. No estoy planteando el esquema venezolano, de ninguna manera. Más bien estoy planteando un esquema de representación muy plural, entendí mejor, sin tergiversación de las diputaciones generales. Pero una palabra final quisiera decir sobre el tema de la fiscalía, que es lo que nos convocó. Mire, yo creo que el señor fiscal, el nuevo fiscal, tiene desafíos muy grandes, con todas las limitaciones que existen y todos los reparos que se puedan poner, precisamente porque se trata de un profesional que sí tiene una formación académica en el campo penal. Entonces, en realidad, la Fiscalía tiene que funcionar eficientemente para perseguir los delitos, especialmente los delitos de corrupción, sin estar supeditado al capricho o a la instrucción que le dé nadie, absolutamente nada, como manifiestamente se pudo constatar con las expresiones últimas del presidente Correa, que él es el que tutela todo, hasta los procesos penales, y desde sus sabatinas dice a quién se debe procesar, a quién no, y si al fiscal se lo debe enjuiciar o no. Hay cosas pendientes. El fiscal actual, por ejemplo, inició investigaciones sobre el caso Roldós. Hay que concluir esas investigaciones. Yo estuve a propósito de la convocatoria que me hizo el fiscal Toainga a que declarara, diera una versión sobre el tema de Brecht y de mis declaraciones en Ecuavisa y aquí en Radio Democracia, que las hice y entregué documentos, porque así siempre he hecho yo mis denuncias y mis comparecencias. Pero me di una vueltita por los despachos de otros fiscales. Se inició un tema sobre el crimen de los trabajadores de Astra, algo donde también concurrimos y entregamos información. Ahí está durmiendo el sueño de los justos, está pendiente. El tema del presidente Roldós, se inició una investigación con bombos y platillos y ahí está durmiendo el sueño de los justos. O sea, ese tipo de investigaciones, o el tema Maguad, que he dicho yo, el fiscal tiene que concluirlas, tiene que tomar determinaciones, si es que hay evidencias, si es que hay investigaciones ya realizadas, tiene que avanzar definitivamente. Es un fiscal que tiene
academia, formación académica, pero además tiene una cosa que yo siempre recalco, tiene una mochila bastante grande porque de su familia, su padre, Washington sin Vaca duda, Bartelotto, a quien yo le rindo homenaje, hay que nuestro gran rendirlo, amigo, claro. paisano Sí, suyo, sí, sí, sí. y un hombre Entonces, decente, uno- correcto. cuando uno piensa en el padre, dice, no nos puede fallar. ¿Cómo no? ¿Cómo No no? nos Yo puede creo que fallar. eso es muy importante cierto? porque Pero la realmente tradición también él cuenta. tiene un acervo, Tiene esa un acervo carga importante, tiene. al margen de la designación, de los procedimientos ahí y todo. tiene Yo que creo que demostrar en la ahora práctica. él tiene que demostrar los valores humanos, que yo sí creo que tiene un origen, que tiene que hacerle honor. Su padre fue realmente un tipo extraordinario, un político muy correcto, un hombre muy decente, de gran sensibilidad social. De esos que nos hacen falta ahora, ¿no? ¿Cómo no? Y que jugaron papeles importantes en el país. Entonces yo creo que él, al entrar al ejercicio del cargo, tiene que solucionar esos problemas claves y evidentemente dar una respuesta contundente en el tema corrupción, en donde la Fiscalía tome Ahí es iniciativas donde tiene que- y no esté esperando la listita que le manden de Estados Unidos o de allá. O de cualquier Y otra parte. Aquí mismo están, a los que se Sí. puede averiguar qué es lo que saben Que no les exactamente deje sobre que eso. se vayan y que les pregunte. Que les Yo quiero pregunten nomás. agradecer al señor doctor Víctor Granda por acompañarnos, al doctor Juan Bisueta en Guayaquil y al doctor Enrique Herrería, con quienes hemos comentado el tema de la Fiscalía. Están ya en nuestros estudios el asambleísta Diego Salgado y el coronel Luis Hernández para tratar en cambio el tema del Código de Entidades de Seguridad. Muchas gracias, doctor Granda. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.